En el año 211 a.C., las tropas de Asdrúbal Barca asestan una dura derrota al ejército de la República Romana. Dos de los mejores generales de Roma fueron acorralados y calcinados en lo que hoy se conoce como Hoguera de Escipión. Rápidamente, el Senado romano, viendo la inminente destrucción de la República Romana, se reúne para buscar un voluntario que tuviese el valor de enfrentarse a las tropas de Cartago. Pero solo un joven con 26 años de edad tendría la valentía para ofrecerse como voluntario y además tendría la inteligencia y el liderazgo suficiente para tener éxito. Estamos hablando de Publio Cornelio Escipión, hoy en día conocido como Escipión el Africano, quien luego de múltiples victorias militares, hazañas estratégicas y muestras de valentía, se convertiría en uno de los mejores y más valientes generales de toda la historia de Roma. Entre sus proezas no solo está haber sido el hombre que venció a Aníbal Barca, también fue el hombre que con sus victorias le dio a la República Romana la hegemonía en Hispania y el Mediterráneo, que llevaría a Roma a convertirse en la única potencia militar de Europa. Y me alegra decir con mucha emoción que esta es su épica y maravillosa historia. Antes que nada, hay que saber que Escipión el Africano pertenecía a una familia patricia conocida como los Escipiones, y los Escipiones eran descendientes de la gens Cornelia. Su familia pertenecía a la élite de Roma como familia noble desde hace 25 años, luego de la fundación, ocupando cargos importantes desde el año 395 a.C. En el año 236 a.C., en Liternum, Campania, nace Publio Cornelio Escipión, y de sus primeros años no se sabe nada, además de lo obvio, que pudo ser el Nerón de la antigua Roma, pero escogió el honor y la gloria. ¡Pero es que me irrita la plebe! ¡Me irrita! Su padre, también con el nombre Publio Cornelio Escipión, era un político y militar muy importante de la época. En el año 218, el padre de Escipión es elegido como cónsul de Roma, y bajo su auspicio y el de su tío, Escipión el Africano es introducido en la política del Senado romano, pero solo viendo y escuchando, porque tenía 18 años y con esa edad no podía ejercer ningún cargo. Y ese mismo año, también se acaba el aburrimiento en la vida de Escipión, para siempre. Porque ese mismo año 218 ocurre la batalla del Tesino, y con esa batalla da inicio a lo que se conoce históricamente como la Segunda Guerra Púnica, y con ella la historia de victorias, proezas y valentía de Escipión el Africano. Es necesario saber que para el momento el mapa se veía así. En el 218 Roma era una república, una potencia emergente que sumaba victorias militares, y su rival más próximo era Cartago, quien controlaba una gran extensión de territorio a pesar de haber perdido su poderío naval en la Primera Guerra Púnica. Roma y Cartago se disputaban la hegemonía del Mediterráneo, y aunque Roma ganó la Primera Guerra Púnica, Cartago estaba lejos de estar derrotada. La Segunda Guerra Púnica no solo iba a definir un ganador del conflicto, también iba a determinar quién sería la siguiente potencia que iba a controlar el Mediterráneo y parte del mundo conocido. Y de todos esos eventos, Escipión, posteriormente conocido como el Africano, iba a ser protagonista. Ese mismo año, 218, Aníbal Barca cruza los Alpes, logrando una de las hazañas militares más épicas de la historia y que merecen su propio video. El Senado romano, en una época cuando los políticos peleaban sus propias guerras ante la inminente invasión, envían a Escipión padre para bloquear el paso de Aníbal hacia Italia, y este, como todo buen padre, se lleva a su hijo de 18 años a la campaña. Ya en el campo de batalla, Escipión hijo recibe el mando de una turma, un escuadrón de caballería, además con órdenes estrictas de mantenerse en la retaguardia muy lejos del peligro. La idea de su padre era mantenerlo a salvo y con una buena vista de la batalla para que ganara experiencia. Pero en el primer choque de los ejércitos de Aníbal Barca y Escipión padre, en plena batalla, el padre de Escipión es herido y acorralado. Escipión hijo, como todo buen hijo, desobedece a su padre y ordena la carga de la caballería a su mando para salvar a su padre. Pero la caballería, viendo que un joven de 18 años, sin ninguna experiencia militar, ordena una carga suicida, deciden ignorarlo. Y ahí es cuando Escipión hijo, sobre su caballo, se lanza a la carga en solitario contra los soldados que rodeaban a su padre. El resto de la caballería, viendo el arrojo y valentía de Escipión hijo, para no quedar como cobardes, o bien por estar motivados luego de semejante osadía, deciden acompañar la carga. Y en medio de la batalla, Escipión, junto con otros soldados, logran sacar a su padre del peligro y ponerlo a salvo. Esta es la primera vez que Escipión mostraba su arrojo y valentía en batalla, pero no la última. Luego de la victoria, su padre quiso otorgarle la corona cívica, pero Escipión, como todo buen hijo, rechaza la condecoración, alegando que no hay mejor recompensa que haber salvado la vida de tu propio padre. ¿Me viste? Sí.
Sin embargo, aunque la carrera militar de Escipión arrancaba bien, todo para la República Romana iba muy mal. La batalla del Tesino y luego, el mismo año, la batalla de Trevia se sumaban como grandes derrotas para Roma. Aníbal Barca sumaba aliados en Italia y el año siguiente, en el 217, asesta otra dura derrota a las legiones romanas. En el año 216 ocurre la batalla de Canás, donde nuevamente Escipión hijo ve acción y además tuvo un papel muy importante. Según los historiadores, luego que Aníbal Barca destroza las legiones en esa batalla, algunos senadores, soldados y nobles empiezan a conspirar para cambiarse de bando. ¡Qué abusador! Pero el joven Escipión se entera y luego de irrumpir en la reunión y reprochar la cobardía, hace que todos los soldados, senadores y nobles que planeaban desertar juren lealtad a Roma, con amenaza de muerte si osaban negarse. Senadores, plebeyos y legiones en toda Roma se enteran, y luego de este episodio es cuando empieza a despegar la popularidad de Escipión. En el año 212, de forma unánime por su popularidad, valentía y lealtad a Roma, Escipión recibe el cargo de edil curul, aunque no tenía la edad para ejercer. Pero según Tito Livio, luego que los tribunos de la plebe se opusieran a otorgarle el cargo por su edad, Escipión respondió: si todos los quirites desean hacerme edil, tengo los años suficientes. Quirites es como llamaban a todos los ciudadanos de la República Romana para ese momento. Romanos era para los que nacieron en Roma, y también eran quirites si eran ciudadanos de la República. Ya con ese dato me gané tu like y tu comentario. Escipión empieza a ejercer su cargo como edil curul de Roma, y además de experiencia administrativa, también aprendía cómo ganarse el favor del pueblo romano, hasta que llegó el año 211. Porque en el año 211, el padre de Escipión, Publio Cornelio, y el tío Gneo Cornelio son asesinados por Asdrúbal Barca y sus tropas en Hispania. La República Romana perdía a sus dos mejores generales del momento y además a la mayoría de sus tropas en Hispania, pero Escipión había perdido a su padre y a su tío. ¡Huele a venganza! El año siguiente, en el 210, el Senado romano se reúne. Necesitaban un nuevo copretor y un nuevo procónsul para dirigir las legiones en Hispania. Pero en Hispania, Asdrúbal Barca destrozaba cualquier legión que le pusieran en el camino. Roma pasaba por un mal momento y todos los historiadores coinciden en que ninguno de los generales presentes en el Senado se atrevió a ofrecerse para dirigir las tropas en Hispania. Solo un joven con 26 años de edad, sed de venganza y la osadía necesaria para creer que podía tener éxito, se iba a ofrecer como voluntario. Y así es como Escipión es elegido. El Senado romano le otorga el rango de general imperator de las legiones, ya que con 26 años no podía ser ni copretor ni procónsul. Además, con órdenes estrictas de marchar a Tarraco y mantenerse a la defensiva. Pero Escipión, como todo buen general, desobedece al Senado y marcha por la costa en dirección a Cartago Nova. Por cierto, quería agradecer a todas las personas que dejan esos comentarios con muy buena vibra. Gracias. Siempre leo todos los comentarios y estoy agradecido por tanto apoyo en tan poco tiempo. No solo son la mejor comunidad de YouTube, son la mejor comunidad de la galaxia. Gracias. Cartago Nova era el bastión más importante de Cartago en la península ibérica. Albergaba minas de plata y era el centro de operaciones de la flota cartaginesa. La ciudad no solo estaba amurallada y bien protegida, es que además se consideraba imposible de sitiar y aún más imposible tomarla, hasta que apareció Escipión para demostrar todo lo contrario. En el año 209, Escipión llega a Cartago Nova con todo su ejército. La ciudad es sitiada por mar y tierra, y según algunas fuentes, luego de varios días y gracias a un local, Escipión logra conseguir una brecha y entrar en la ciudad para tomarla. Otras fuentes dicen que fue el propio Escipión quien encuentra la brecha para entrar a la ciudad. Como haya sido, Escipión toma Cartago Nova, prohíbe el saqueo de la ciudad, perdona la vida de los habitantes y la del comandante de guarnición cartaginés, y además libera a los rehenes ibéricos. Escipión no solo había logrado lo imposible, también ponía su popularidad por las nubes, y esto ayudaría mucho a la hora de conseguir aliados en la península ibérica. Luego de la victoria, vuelve a Tarraco para formalizar alianzas con líderes ibéricos. En el año 209, Escipión consigue formar una alianza con el rey Indíbil y el rey Mandonio, quienes peleaban por Cartago, y ahora, gracias a la liberación de rehenes por parte de Escipión, los más poderosos aliados de Cartago en la península ibérica estaban del lado de Escipión. En el año 208, Escipión, con nuevos amigos, marcha desde Tarraco hasta Batestania, donde se da la históricamente conocida como Batalla de Baécula. En esta batalla le tocaba jugar con los más grandes, porque en el campamento cartaginés le esperaba nada menos que Asdrúbal Barca,
el hermano de Aníbal Barca, responsable de la muerte de su padre y de su tío, y que además tenía elefantes de guerra. Bueno, esto se pone interesante. Ya en Batestania, Asdrúbal Barca tenía su campamento sobre una colina que estaba sobre otra colina. Además, esperaba con sus famosos elefantes de guerra. Al llegar a Escipión y luego de 2 días, se da cuenta que debe atacar antes que lleguen los refuerzos de Asdrúbal Barca, y así empiezan las primeras escaramuzas que hacen retroceder a la caballería cartaginés. Los romanos lo celebran como una victoria y rápidamente arman su campamento a una distancia prudente mientras se preparan para la gran batalla definitiva. Y según Polibio, cuando chocan los ejércitos, Asdrúbal Barca tenía la ventaja, pero Escipión, montando a su caballo y señalando hacia la colina del campamento cartaginés, empieza a gritar un speech motivacional y luego él mismo, junto con la infantería, avanza para tomar la colina. Asdrúbal Barca envía su caballería para reforzar las líneas, pero no funcionó, porque Escipión avanzaba colina arriba masacrando todo lo que se le ponía en medio. Y Asdrúbal Barca, viendo que podía terminar en un desastre total, cierra las puertas del campamento dejando a muchos de sus soldados a su suerte, o mala suerte, porque los romanos aprovechan y empiezan a masacrar a la mayoría del ejército cartaginés. Y en este punto, Asdrúbal Barca toma todo lo que puede y huye del campamento. Polibio cuenta que Asdrúbal Barca nunca tuvo intenciones de luchar, ya que siempre mantuvo a la caballería de élite y elefantes a su lado. Como haya sido, Escipión toma el campamento y luego del saqueo se hace con unos 12.000 prisioneros. Polibio continúa diciendo que luego de esta hazaña, los líderes de la península ibérica llegaron para unirse al ejército de Escipión y hasta llegaron a proclamarlo rey. Escipión se entera, los reúne, les pide que no lo llamen rey y alega que él solamente es un general. Aunque esto puede ser visto como un acto de gran humildad, la verdad es que fue un movimiento prudente, porque para el momento pocas cosas eran tan despreciables para el Senado y el pueblo que un romano creyéndose rey. Y ojo con esto, que es importante más adelante. Seguidamente, Escipión incorpora a algunos líderes ibéricos a su escolta personal, les devuelve las tierras que habían perdido, libera a los prisioneros y rehenes, regala caballos y además, Tito Livio cuenta que entre los prisioneros se encontraba el príncipe Masinisa. Y ojo, que este también fue un movimiento estratégico que es importante más adelante. Seguidamente ordena construir un fuerte donde estuvo el fuerte de Asdrúbal Barca y se devuelve a Tarraco para seguir haciendo alianzas. Su plan era hacerse más fuerte y estar listo para acabar con Asdrúbal Barca. Pero el año siguiente, en el 207, mientras Asdrúbal Barca cruzaba los Pirineos para encontrarse con su hermano Aníbal Barca que estaba en Italia, se da la batalla del Metauro. Las legiones romanas interceptan al ejército de Asdrúbal Barca y luego de derrotarlo, de una forma muy cruel, acabaron con su vida. ¡Qué bien! Una cosa menos. En el año 206, todo el panorama de la guerra había cambiado. Las victorias de Escipión se sumaron a las victorias de las legiones consulares de Roma, y en este punto, los cartagineses habían perdido la mayoría de su territorio en Hispania. Ya no controlaban la mayoría de las minas de plata para pagar mercenarios, y además se encontraban atrincherados al sur de la península muy cerca del río Betis, así que tampoco podían recibir refuerzos. Y ese mismo año, 206, ocurre la batalla de Ilipa. Escipión marcha al sur de la península ibérica donde el general Asdrúbal Giscón y el general Magón Barca tenían su campamento. Al enterarse del avance de Escipión, los cartagineses envían un contingente a Celtiberia para buscar aliados, pero Escipión también se entera y envía a su legado para interceptarlos. El contingente cartaginés es derrotado, perdieron gran parte de la caballería, la infantería y los romanos se hicieron con prisioneros. Luego de la victoria, Escipión continúa su marcha disciplinadamente. Evita enfrentarse con guarniciones cartagineses que se encontraban por el camino y que estaban bien protegidas. Tenía los ojos puestos en Turdetania, donde esperaba sumarse otra victoria épica. Ya en Turdetania, ordena levantar un campamento y antes que los romanos empezaran a levantar defensas, la caballería cartaginés los sorprende con un ataque. Los cartagineses sabían que los romanos venían y estaban preparados para un ataque sorpresa, pero Escipión también lo sabía. Estaba escondido en una colina cercana y rápidamente contraataca a la caballería cartaginés, quienes al verse sorprendidos intentando dar una sorpresa, se retiran en desorden y sufren muchas bajas. Los 3 días siguientes, ambos bandos se limitaron a escaramuzas y hostigamientos, pero el quinto día, Escipión estaba con los recursos contados y sin opciones de más suministros. El tiempo le jugaba en contra y solo le quedaba salir al campo de batalla a morir luchando o rendirse. O al menos eso era lo que pensaban los cartagineses.
Porque según Tito Livio, los 4 días anteriores, ambos ejércitos salían a diario a formarse listos para una batalla campal. Ninguno atacaba y así, al atardecer, todos volvían a los cuarteles sin luchar. Mientras eso pasaba, Escipión observaba y se dio cuenta que los mejores soldados cartagineses formaban ya casi llegando el mediodía. Así que la noche anterior ordena que sus caballos duerman con la montura puesta y ordenó dar el desayuno a sus tropas más temprano que de costumbre. Ya te digo por qué. La mañana siguiente, más temprano que el día anterior, Escipión ordena la formación de su ejército. Y las tropas de Cartago, al ver el movimiento, hacen lo mismo, pero sin desayunar porque lo hacían más tarde en la mañana. ¿Ya entendiste? Los cartagineses contaban con mayor número de soldados, pero estaban desordenados y además con el estómago vacío. Y Escipión lo sabía. Al chocar los ejércitos, los romanos ahuyentaron a los elefantes con lanzas y piedras. Y luego de aislar a las tropas pesadas, empezaron a romper las líneas enemigas. Al llegar la tarde, sin desayuno ni almuerzo, y además con Escipión y su caballería hostigando los flancos, el ejército de Cartago empieza la retirada a su campamento. Las legiones se lanzan a la persecución, pero ya muy cerca de la victoria, una fuerte lluvia hace que cartagineses y romanos tengan que refugiarse en sus campamentos. Pero mientras los romanos descansaban, los cartagineses pasaban la noche reforzando el campamento para el día siguiente. Y antes de llegar el día siguiente, la mayoría de sus aliados desertan. Y la mañana siguiente, Escipión empieza a perseguirlos. Los cartagineses se dirigen hacia el río Betis, intentando llegar al mar para huir por barco. Pero antes son alcanzados en una colina y gran parte de sus tropas fueron arrasadas por la caballería romana. Otras fuentes dicen que los cartagineses llegaron a una ciudad fortificada cerca del río Betis y la pérdida de los soldados se debió a las deserciones de sus aliados. Pero todos coinciden en que los cartagineses perdieron gran parte de su ejército. Como haya sido, luego de la pérdida de los soldados, el general cartaginés consigue barcos y huye en dirección a África, dejando gran parte de sus tropas. Los que no logran huir a África se quedaron luchando en contra de los romanos. Escipión, al enterarse de la huida del general cartaginés, decide retirarse a Tarraco y deja a su legado luchando contra el remanente de soldados cartagineses. Pero antes de llegar a Tarraco, se entera que su legado había logrado que los soldados númidas, quienes peleaban por Cartago, se pasaran al bando romano. Los pocos soldados leales a Cartago logran huir por mar y con esa victoria, Roma, de la mano de Escipión, sus legiones y aliados ibéricos, se hacía con el control de la península ibérica. Que España es una gran nación. En este punto, Escipión ya sumaba 3 victorias importantes para Roma. Acumulaba un gran botín de guerra que permitía seguir financiando las campañas futuras de la República y además no paraba de sumar aliados en Hispania. Había vencido de forma magistral y contundente al enemigo más fuerte que podía encontrar en la península ibérica, pero ahora le iba a tocar probarse con las indisciplinas dentro de sus propias filas. ¿O pensaste que por no existir la guardia pretoriana entonces no había revueltas? Llegando a Tarraco y sin tiempo para ponerse cómodo, estalla un motín en Cartago Nova, históricamente conocido como el Motín de Sucro. Luego de la victoria en Cartago Nova, los soldados que quedaron asentados en el fuerte Sucro se rebelan por falta de pagos. Escipión, al enterarse, convoca a sus tribunos y ordena el pago de los salarios atrasados con el dinero recaudado de las ciudades tomadas. Además, fijó una fecha para hacer el pago correspondiente e hizo que los cabecillas del motín se reunieran en una asamblea para recibir el dinero. Y en este punto los líderes amotinados se frotaban las manos imaginándose lo que harían con el dinero que les tocaba. Pero llegado el día de la reunión, otra cosa fue lo que pasó. Escipión rodea el lugar de la reunión, empieza a dar un discurso de reproche, cuestiona a los rebeldes por no usar los medios formales para quejarse y finaliza diciendo que el amotinamiento no puede ser perdonado. Los soldados involucrados en el motín fueron indultados, pero los líderes terminaron desnudos, atados, azotados, decapitados y arrastrados frente a las tropas, aunque no sé si exactamente en ese mismo orden. Ese mismo año, 206, Escipión asienta a sus veteranos en un lugar cerca del río Betis. Ahí mismo fundó una ciudad llamada Itálica, cuyas hermosas ruinas todavía existen en el mágico actual Santiponce, de la que no voy a decir más nada porque ya hice un video maravilloso donde cuento todo detalladamente. Vayan a verlo luego. Seguimos. El año 206 no terminaba, y el general cartaginés Asdrúbal Giscón sabía que en toda guerra la diplomacia y las alianzas podían inclinar la balanza de la victoria. Pero Escipión también lo sabía. ¿Recuerdan a Masinisa, el príncipe númida que Escipión había liberado luego de la batalla de Baécula y que les dije que era importante? Ahora era rey de Numidia Oriental y obviamente un aliado de Escipión. Pero quien realmente tenía los números para inclinar esa balanza era Cífax, el rey de Numidia Occidental, quien tenía un ejército mayor y el que pudiera hacerse con su apoyo, al menos en los papeles, tendría la ventaja.
Según Cayo Lelio, Escipión y Asdrúbal Giscón viajan a África, donde coinciden en la corte del rey Sífax. Ambos ofrecen regalos y alianzas, y el rey Sífax queda más impresionado con Escipión. Sin embargo, para que luego no digan que Escipión me está pagando para que le haga propaganda en este video, hay que decir que la evidencia histórica dice todo lo contrario. Porque Asdrúbal Giscón le ofrece algo que Escipión no tenía, una hija. La princesa Sofonisba, la hija de Asdrúbal Giscón, fue entregada en matrimonio y todos los historiadores hablan de su impresionante belleza y educación. Así que Sífax no se resiste a los encantos de la versión africana de Helena de Troya y acepta luchar en apoyo a Cartago. Por cierto, aquí por fin está el video sobre la República. La perseverancia rinde sus frutos. Y que no se pierda la tradición de dejar comentarios diciendo que faltaron memes, porque nunca son muchos memes. No dejemos que se pierdan las buenas costumbres. Ya saben, faltaron memes. Seguidamente, y aún en el año 206, Escipión vuelve a la península ibérica donde algunas tribus locales se rebelaban. La ciudad de Iliturgi, en Batistania, y otras más fueron castigadas brutalmente y se acabaron las revueltas. Luego de sofocar las revueltas, Escipión cae enfermo y ningún historiador especifica la enfermedad. Pero se sabe que unos 6.000 soldados a su mando aprovecharon su ausencia para amotinarse. ¿O pensabas que por no existir la guardia pretoriana los soldados no se amotinaban? En fin, Escipión misteriosamente se recupera y castiga cruelmente a los amotinados. O simplemente se estaba haciendo el enfermo a ver quién se amotinaba. ¡No estoy muerto, idiota! Como sea, en este punto, Escipión había conseguido el control de la península ibérica, alianza con los ibéricos y una alianza importante en África. Todos los objetivos impuestos por el Senado fueron conseguidos exitosamente y ahora tocaba entregar el mando de sus legiones y volver a Italia. En Italia, la situación era completamente diferente. Aníbal Barca seguía siendo el macho alfa de la región y no paraba de masacrar a las legiones consulares. Y aunque Roma pudo conseguir algunos avances, la realidad es que Aníbal Barca todavía estaba en las puertas. En el año 205, Escipión es elegido de forma unánime para un consulado en conjunto con Publio Licino Craso Dives. Ambos podrían tener el mando de un ejército consular para seguir la guerra, pero Publio Licino Craso Dives también era Pontifex Maximus y tenía prohibido salir de Roma, es decir, de recibir el ejército, Escipión tendría el mando. Rápidamente, Escipión explica su plan al Senado. Quería formar un ejército y llevar la guerra a África. Pretendía atacar la ciudad de Cartago y obligar a Aníbal Barca a elegir entre permanecer en Italia o defender su ciudad. ¡Dice que no! Pero el Senado dijo que no. Aunque parezca una decisión simple, la realidad es que Aníbal Barca fue uno de los grandes generales y estrategas de toda la historia, y en este punto siempre estuvo un paso adelante de Roma. La estrategia no solo se veía arriesgada, es que parecía una completa locura. Locura que obviamente el Senado romano no iba a permitir, y junto con los enemigos políticos de Escipión se reúnen para otorgarle solo el cargo de gobernador de la provincia de Sicilia. Además, tenía prohibido cruzar a África, a menos que fuese estrictamente necesario, y solo y únicamente por el bien y el beneficio de la República Romana. Escipión acepta y acata las órdenes. Se va a Sicilia, donde se sienta en una silla a engordar y firmar papeles para el resto de su vida. No. Escipión acepta la orden y emprende su viaje a Sicilia para ejercer el cargo de gobernador. Pero en el camino, miles de romanos se acercaban para ofrecerse como voluntarios y servir bajo las órdenes del joven héroe. Llegando a Brucios, ya contaba con un gran ejército de voluntarios y, casualmente, estalla una revuelta en la zona en contra de la dominación romana. Escipión aprovecha la oportunidad, sofoca la revuelta y además de ganar popularidad, también le dio experiencia a su ejército. Luego de sofocar la revuelta, sigue su marcha a Sicilia y deja a su legado Quintius Pleminius al mando de la ciudad de Brucios. Y aquí es donde empieza la primera controversia sobre la vida de Escipión. Según los historiadores, Quintus Pleminius cometió abusos sobre la población local de Brucios. Los locales envían un emisario al Senado para denunciar las acciones, y los enemigos políticos de Escipión no dudaron en hacerlo responsable. Pero la realidad es que Escipión ya se encontraba en Sicilia cuando ocurrieron los abusos. Es lo que dicen las fuentes. Escipión no me está pagando para hacer este video. Seguidamente, los enemigos políticos de Escipión, liderados por Catón el Viejo, quien será más importante adelante, piden al Senado quitarle el mando de las legiones voluntarias y hacerlo volver a Roma. Y el Senado romano, aunque se vio tentado a hacerlo, prefirió enviar una comisión para investigar y supervisar el ejército formado por Escipión. Y, de encontrar irregularidades, tendría que volver a Roma para ser juzgado. En el año 204, los supervisores del Senado llegan a Sicilia
y al ver la magnífica organización del ejército y la flota de Escipión, no solo quedaron impresionados, es que también prácticamente le rogaron que cruzara a África y llevara a cabo sus planes de sitiar a Cartago. Escipión, sin hacerse de rogar, zarpa desde Sicilia con dirección a África para iniciar la históricamente conocida como invasión romana del norte de África. Esto es África. Ya en África, Escipión desembarca cerca de Útica para encontrarse con su aliado el rey Masinisa. Organiza sus tropas y marcha hacia la ciudad para sitiarla. En el sitio intenta diezmar la ciudad con ataques de catapulta y torres de asedio, pero los muros de la ciudad resisten y Escipión repentinamente ordena la retirada. Porque desde el este de África, Asdrúbal Giscón y Sífax marchaban con un gran ejército en dirección a Útica. Y Escipión, ante la gran desventaja numérica, se retira a una colina muy cercana para resguardar sus tropas. Ya en la colina ordena la fortificación del lugar para pasar el invierno y luego empieza a mover las piezas para desarrollar una estrategia que lo llevaría a la victoria. Escipión necesitaba tiempo y además información. Se encontraba en territorio enemigo y en inferioridad numérica, así que tendría que usar su ingenio para poder vencer. Rápidamente ofrecen negociaciones de paz y los cartagineses, creyendo que iban ganando, aceptan. Pero los mensajeros de Escipión solo buscaban mirar dentro del campamento enemigo para ver cómo sacaban ventaja. En el año 203, Asdrúbal Giscón y Sífax planeaban un ataque por mar y tierra en contra del campamento de Escipión, pero Escipión también lo sabía. Rápidamente asignó un pequeño contingente que iba a marchar hacia Útica para hacer creer que sitiaría en la ciudad. Otro pequeño grupo se quedó protegiendo el campamento, y él, con la mayoría del ejército, atacaría el campamento enemigo aprovechando la oscuridad de la noche. Cartagineses y númidas son sorprendidos cuando las tropas de Escipión empezaron a incendiar su campamento. La mayoría del ejército de Cartago y Sífax murió calcinado y los que lograron escapar de las llamas fueron masacrados cruelmente por las legiones que tenían rodeado el campamento. Algunos autores hablan de unos 30.000 a 40.000 muertos y 5.000 prisioneros. Sin embargo, el comandante Asdrúbal Giscón y el rey Sífax lograron huir con un muy pequeño grupo de soldados. Escipión, en una sola maniobra y en una sola noche, había logrado arrasar a los ejércitos de Cartago y Numidia, y además con muy pocas bajas para sus legiones. Seguidamente, sin perder tiempo y aprovechando que la moral de sus tropas estaba en lo más alto, marcha en dirección a Útica para terminar lo que había empezado, y a los pocos días Útica, sin opciones, se rinde. Escipión no solo se sumaba a 2 victorias contundentes, también aseguraba una ciudad fortificada que además iba a servir como una ruta segura y directa de suministros con la península itálica. Pero al mismo tiempo, Asdrúbal Giscón y el rey Sífax, quienes estaban lejos de estar vencidos, marchaban al sur de Numidia donde logran reponer su ejército. Planeaban marchar hacia Útica para derrotar a Escipión, pero Escipión también lo sabía. Ese mismo año 203, Escipión organiza sus tropas y empieza la marcha en dirección al sur de Numidia, donde ambos ejércitos chocarían y se conoce históricamente como la Batalla de los Grandes Campos. Ya en Naragara, al sur de Numidia, se da la gran batalla. Asdrúbal Giscón coloca la infantería en la primera línea y Escipión, sin darle mucho tiempo para pensar y al mando de la caballería, se lanza en una carga que logra romper las líneas de la formación enemiga. Luego, las legiones aprovechan el desorden para empezar a masacrar a los soldados cartagineses. Escipión arrasa a la mayoría del ejército cartaginés y el rey Sífax, en medio de la batalla, intenta huir pero es capturado por Masinisa y Cayo Lelio Lotrano. Asdrúbal Giscón logra escapar con vida, pero desde este punto no hace nada relevante para esta historia, así que no lo nombro más. Solo diré que murió, ya no está vivo. Luego de la victoria, el rey Sífax es depuesto, hecho prisionero y ese mismo año muere. Masinisa se convierte en el nuevo rey de toda Numidia y además el aliado más poderoso de Escipión en la región. Seguidamente, los cartagineses, usando la misma estrategia de Escipión, ofrecen negociaciones de paz para hacer tiempo mientras Aníbal Barca regresaba de Italia. Pero Escipión también lo sabía. Roma y Cartago firman un acuerdo donde Cartago renuncia a todas sus posesiones fuera de África, entrega la mayoría de sus barcos de guerra, reconoce a Masinisa como rey de Numidia y además tenía que pagar tributo a la República Romana. Luego de cerrar el trato, o el maltrato, Escipión vuelve a Italia sabiendo que tenía que volver. No deja de prepararse y ese mismo año se demuestra que tenía razón. Ya con Aníbal Barca en Cartago, ocurre un incidente que es tomado por los romanos como casus belli.
aunque hay que aclarar que algunos historiadores consideran que fue la mejor excusa que encontró Roma para poder vengarse de Aníbal Barca. ¡Huele a venganza! Como haya sido, una flota romana buscaba refugio de una tormenta en un puerto cartaginés, cerca de Túnez. El refugio fue negado y esto bastó para que Roma continuara la guerra contra Cartago. Pero esta vez sería contra el enemigo más poderoso que Roma había tenido para el momento. Y Escipión también lo sabía. Desde Italia, Escipión prepara su campaña y Aníbal Barca, en África, empieza a hacer los arreglos para lo que viene. Los dos mejores generales del momento se iban a enfrentar. Solo uno iba a salir victorioso y el ganador iba a cambiar la historia del mundo conocido. You know the law. 2 men enter, 1 man leaves. El 19 de octubre del año 202 ocurre la batalla de Zama. Las fuentes dicen que Escipión contaba con 34.000 soldados y 4.000 jinetes con 6.000 infantes que llevó Masinisa. Y Aníbal Barca tenía 80 elefantes de guerra, casi 50.000 hombres entre mercenarios, soldados y ciudadanos de Cartago que se unían a la batalla. Al chocar los ejércitos, Aníbal Barca ve como su temida carga de elefantes había sido inútil porque Escipión astutamente dejó un pasillo entre su formación para que los animales pasaran y poder atacar los flancos. Los romanos usaron cuernos que soplaban y el ruido puso tan nerviosos a los elefantes que muchos empezaron a retroceder, provocando un gran desorden en las filas enemigas. Los flancos de Aníbal Barca emprenden la huida y la caballería de Escipión se lanza a la persecución. Solo los soldados a pie quedaron en la batalla y en este punto Aníbal Barca, en superioridad numérica, empieza a presionar hasta lograr una pinza. Escipión resiste ordenadamente, pero de seguir así, solo era cuestión de tiempo para que Aníbal Barca lograra masacrar a las legiones romanas. Justo en ese momento, la caballería que perseguía a los flancos de Aníbal Barca vuelve y carga contra la retaguardia de los cartagineses, para empezar a inclinar la balanza de la victoria a favor de Roma. Las tropas de Escipión terminan por envolver al ejército de Aníbal Barca y de esa forma logran una victoria contundente y definitiva para la guerra. Según Tito Livio, los cartagineses perdieron unos 20.000 soldados, 11.000 heridos y los romanos se hicieron con unos 15.000 prisioneros. Por su parte, las legiones romanas solo perdieron 1.500 hombres y Aníbal Barca, derrotado, huye a Hadrumetum. Con esta victoria se marca el fin de la Segunda Guerra Púnica. Además, es cuando Escipión empieza a ser llamado el Africano, por sus triunfos en África. El siguiente año, 201, Aníbal Barca inicia las negociaciones de paz con Roma, y esta vez Roma golpearía más duro. Cartago, además de perder sus posesiones fuera de África, reconocer a Masinisa y entregar su flota, también tendría que pagar a Roma unos 10.000 talentos de plata como reparación de guerra, unos 260.000 kilos de plata, entregar 100 rehenes escogidos por Escipión, pagar el mantenimiento de las tropas de ocupación por 3 meses. Cartago quedaría muy golpeado, pero sobreviviría para protagonizar la Tercera Guerra Púnica, aunque ese es otro video. Ese mismo año, 201, Escipión el Africano, con el trabajo hecho, regresa a Italia para celebrar sus triunfos. En el año 199 es elegido como censor junto a Publio Helio Leto, cargo que ejerció por 5 años. Ese mismo año, 199, el Senado le otorga el título de Princeps Senatus, honor dado al senador más digno entre los senadores. En el año 194 es elegido por segunda vez como cónsul de Roma, junto a Tiberio Sempronio Longo. En el año 193, Cartago y Masinisa se quieren pelear otra vez, y Escipión el Africano, junto con Cayo Cornelio Cetego y Marco Minucio Rufo, son enviados por Roma para mediar en el conflicto. Ese mismo año, 193, también es enviado como diplomático a Antíoco en Efeso, y en esa misma corte se encontraba exiliado Aníbal Barca. Nadie sabe si se vieron, hablaron o se juntaron para tomar vino y comer albóndigas marinas con Garo, seguramente no. Seguidamente vuelve a Roma, tenía 43 años y más victorias que cualquier romano de su época o época pasada, y posiblemente quería vivir una vida tranquila, muy lejos de las espadas y el campo de batalla, hasta que llegó el año 190. Porque en el año 190 ocurre la batalla de Magnesia. El rey Antíoco III quería jugar dentro de las fronteras de Roma y al senado romano no le hizo mucha gracia. Eligen a Lucio Cornelio Escipión, Llamado también el asiático, por favor. hermano del africano, como cónsul y es nombrado general del ejército que marcharía a Asia Menor a enfrentarse a Antíoco III. Y Escipión el africano tuvo que acompañar a su hermano menor con el cargo de legado, aunque algunas fuentes dicen que fue el mismo Escipión el africano quien dirigía la campaña detrás de bambalinas. En esta batalla, uno de los hijos de Escipión el africano es capturado por Antíoco III, quien ofrece liberarlo a cambio de un acuerdo de paz favorable con Roma. Dice que no. Pero Escipión dijo que no.
Antíoco III, posiblemente viendo que sería un mal negocio hacer que Escipión el africano se tomara personal una guerra en su contra, decide liberarlo sin pedir nada a cambio. Pero en este punto, algunas fuentes dicen que Escipión se retira del conflicto mucho antes de ser liberado su hijo, y otras dicen que se quedó hasta el final del conflicto. Por cierto, la meta sigue siendo llegar al 1.000.000 de suscriptores. Cuando lleguemos al 1.000.000 podemos formar nuestro propio imperio romano, pero sin guardia pretoriana. Suscríbete que solo faltan 998.667. Como haya sido, en el año 189, Escipión el africano, con 47 años de edad, era un hombre honorable y respetado por el pueblo romano, considerado un general que había dedicado su vida a enaltecer la república y además era visto como un héroe por todas las legiones. Pero ya sabemos que no eres un héroe si no tienes enemigos. ¿Recuerdan a Catón el Viejo, que les dije que sería importante más adelante? Marco Porcio Catón, o mejor conocido como Catón el Viejo, fue un escritor, político y militar romano que además era un enemigo político declarado tanto de Escipión como de toda su familia. Además, en este punto de la historia, era un hombre muy influyente en el Senado. Esto es importante porque Catón el Viejo encabeza una coalición para acusar a Escipión el africano de corrupción. El cargo era haber aceptado dinero del rey Antíoco III a cambio de un trato favorable, y además, luego de vencer a Antíoco III, quedarse con parte del dinero que el rey vencido tuvo que pagar a Roma como reparación de guerra. Sin embargo, las acusaciones no dejaron de ser especulaciones, sin mucho apoyo por la mayoría de los senadores, hasta que llegó el año 187. Porque en el año 187, Catón el Viejo, junto con 2 tribunos de la plebe y el resto de los enemigos de los Escipiones, logran que el Senado romano exija a Escipión el africano y a su hermano, Lucio Escipión, rendir cuentas sobre todo el dinero que habían recibido en la campaña antes mencionada. Su hermano Lucio obedece y hace una lista de gastos que pretende entregar al Senado en una audiencia a la que Escipión el africano lo acompañaba. Pero justo en el momento que Lucio Escipión se dispone a entregar el balance de gastos, Escipión el africano, en un ataque de orgullo e indignación, se lo arrebata de las manos y lo rompe frente a todos los senadores. Obviamente esto empeoró la situación y su hermano Lucio es llevado a juicio por corrupción. Ese mismo año, 187, Lucio Escipión es juzgado, encontrado culpable por corrupción y condenado a ir a la cárcel hasta pagar una gigantesca multa. Pero justo en el momento que los guardias se disponían a encarcelarlo, el mismo Escipión el africano lo rescata. Seguidamente, los amigos de la familia de Escipión intentan contribuir para pagar la multa, pero nunca se pudo pagar completamente de lo grande que era. Algunos historiadores coinciden en que durante este periodo ambos hermanos estuvieron fuera de Roma, otros dicen que nunca se fueron de Roma. Como haya sido, luego que los enemigos de los Escipiones logran dañar la reputación de Lucio Escipión, fueron por el propio Escipión el africano. En el año 185, Escipión el africano es llevado a juicio por cargos de corrupción. Todas las fuentes afirman que durante el juicio, Escipión el africano no dijo ni una sola palabra para refutar los cargos. En cambio, se mantuvo firme e inmutable frente a todos sus enemigos. Luego del juicio, Escipión el africano abandona Roma y decide autoexpatriarse para siempre. Se fue a vivir a su finca en Liternum, su lugar de nacimiento, y ahí mismo empezó a escribir sus memorias. Según Polibio y Rutilio, en el año 183, en su finca de Liternum, muere Escipión el africano. Antes de morir, pidió que sus restos reposaran en ese mismo lugar, ya que no quería ser llevado a Roma, y así se hizo. Su familia, en años posteriores, seguiría sumando éxitos como familia importante de Roma, pero ninguno más grande que Escipión el africano. Increíblemente, gran parte de la biografía de Escipión el africano está contenida en las biografías escritas por Catón el Viejo. Quien fue su más acérrimo enemigo en vida también sería quien iba a contribuir a eternizar su épica historia. También habla de la objetividad de un escritor como él en los tiempos de la República, donde la historia era sagrada y no se usaba como un método de propaganda personal. ¿Recuerdan que empezando les dije que en esa época los romanos generalmente odiaban la idea de un rey romano o un dictador? Pues esto es importante porque el problema que Catón el Viejo tenía con los Escipiones en general era ese. Catón el Viejo y los enemigos de los Escipiones temían que hombres capaces de lograr tantos éxitos y arrastrar tanta popularidad entre las legiones terminaran tentados a convertirse en un rey o un dictador. Porque desde la muerte del último rey, Tarquinio el Soberbio, los romanos, especialmente el Senado, se sentían con la responsabilidad vital de evitar que otro rey gobernara Roma. Por cierto, en adelante, cada vez que haga un video, al final del video dejaré una lista de películas sobre el personaje que trata el video. Una forma de agradecimiento para las personas que ven el video hasta el final, que son quienes realmente aman la historia. No lo voy a decir al inicio, ni lo voy a mencionar en los comentarios, para que quede como un secreto entre los que ven el video y yo.
La primera que quiero recomendar es Escipión el Africano 1971. Está dirigida por el italiano Luigi Magni y lo mejor es que se puede conseguir completamente gratis en YouTube y en español además. La película se enfoca en el conflicto con Catón el Viejo y los cargos por corrupción. También debo aclarar que si eres un poco sensible con ciertos temas de corrección política, mejor no la veas, porque puedes terminar ofendido. Por otro lado, si sabes que no debes juzgar la historia pasada con los ojos del presente, entonces es para ti, y seguro te saca unas cuantas risas, aunque no es una comedia. La otra que puedo recomendar tiene el mismo nombre, Escipión el Africano. Fue filmada en 1937, y ya se imaginarán que está en blanco y negro. Esta se centra en la batalla contra Cartago, y seguramente los amantes de los clásicos amarán esta película. Yo la vi con subtítulos en español, porque está en italiano. Ya, esas dos, no hay más. Acabas de ver el video más largo y difícil que he hecho, y si llegaste hasta aquí, felicidades, porque eres una persona que en serio le gusta la historia, y toda la investigación, tiempo y trabajo que me costó hacer este video valió la pena por ti. Gracias.